Está con nosotros Betty Galeano, Beatriz Galeano, que es militante de Libres del Sur, es candidata a diputada. La saludamos. Beatriz, ¿cómo te va? Bienvenida Sin Censura. Buen día, Beatriz. Muy buenos días, Gabriel, Guillermina. Y bueno, y a la audiencia tempranera de este programa, sí. Que tengan un buen día. Y bueno, un placer estar compartiendo. Bueno, el gusto es nuestro. Vos sos, Betty, una persona luchadora. Podrán estar de acuerdo con tus ideas, tu pensamiento o no, pero todos saben, o la gente que sigue de cerca lo que son las luchas de los grupos comprometidos con los más vulnerables, ¿no? Vos has salido a reclamar por derechos de gente que no le alcanza para comer, a ver, para decirlo de una manera cruda, ¿no? Gente que no le alcanza para comer, que no sabe si mañana va a tener para que sus hijos coman, ¿no? Esas son situaciones muy extremas que hace que ese compromiso social, vos sos docente, sí. Sos una persona que siempre estuvo conectada, vinculada a los grupos que están reclamando por los derechos. Estamos hablando de derechos humanos, porque a ver, acá en Argentina tenemos la falsa idea errada de que los derechos humanos son solamente aquellos que protegen la vida y que no te torture o que no te haga desaparecer la policía. Esos son derechos humanos importantes, pero el derecho de comer o el derecho a la educación son derechos humanos básicos. El derecho a tener un hospital que te cure es un derecho humano básico, así que tu lucha es por los derechos humanos de los formoseños. Así es, Gabriel. Los derechos humanos esenciales, universales, tiene que ver con esto, ¿no? Con la salud, con la educación, con la alimentación, con el tener una vivienda digna, el derecho a la recreación, el derecho a tener salarios dignos, el derecho a trabajar en condiciones laborales dignas. Todo eso, digamos, abarca lo que son los derechos humanos y obviamente también lo que tiene que ver con el respeto a la vida, ¿no? Esto que nosotros siempre, cada 24 de marzo, se levanta el defensa del derecho a la vida, pero nosotros decimos los derechos de ayer, que tiene que ver con una historia nefasta de nuestro país, pero también están los derechos actuales, presentes, ¿no? Que cada vez que se vulneran no podemos estar callados o hacernos a un costado, como vos bien lo decías. Es esencial que la ciudadanía en general empiece a ser parte y protagonista en la defensa y en la materialización de sus derechos. Betty, a ver, nosotros estamos hablando de jueces, estamos hablando de fiscales, estamos hablando de testigos, y hay gente que hoy no tiene para comer. Hay gente que trabaja de barrenderos, por ejemplo, de una cooperativa, y les dan 20.000 pesos como sueldo. Y vos decís, pará un poco, a ver, ¿cuánto vale el kilo de pan? ¿Cuánto vale el litro de leche? ¿Cuánto vale un kilo de carne, de pulpa o un osobuco, no sé, chupuchero? Vamos a lo más barato. ¿Cómo puede ser que nosotros estemos hablando de jueces y de fiscales y hay gente que no puede comer? Y no el 1%, no el 1%. Muchos miles de formoseños no tienen para comer. Tenemos más del 60% de la población en Formosa bajo la línea de la pobreza. Entonces esa gente puede decir con justicia, che, ¿de qué están hablando ustedes? De jueces, de fiscales, de testigos, y yo no tengo para morfar, mis hijos no tienen leche. Y ustedes siguen hablando de esto y del otro y de la reelección y yo no puedo comer. Entonces, a ver, ¿es legítimo ese reclamo o esa queja? Es absolutamente legítima, porque la realidad de la milanesa es que hay una población formoseña de amplia mayoría, vos bien lo decías, ¿no es cierto? Podemos hablar hasta el 60%, 70%, que está en la línea por debajo de la línea de la pobreza y otro grupo en la línea de indigencia. La canasta básica alimentaria en Formosa, este mes de abril ha cerrado con un monto de 104.000 pesos, o sea que si vos no tenés en mano 104.000 pesos al final del mes o en el mes para usarlo,
bueno, está navegando en indigencia. Y la canasta básica total en Formosa en abril cerró con 233.000 pesos. ¿Quién tiene hoy en manos, digamos, cualquier vecino de nuestras barriadas, 233.000 pesos en mano para poder cubrir los gastos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la vida cotidiana? Entonces, se está planteando seriamente y gravemente una situación de vulneración de derechos esencial, esto que vos decías, ligado a la alimentación, y obviamente también lo que estamos haciendo es quebrantando entonces la soberanía alimentaria de una población que está desesperada, ¿no? Con una inflación galopante que va perforando todos los pequeños ingresos que tiene y va condenando a miles y miles de vecinas y vecinos a una situación de alto nivel de vulneración, de condiciones paupérrimas, ¿no es cierto?, de condiciones acuciantes, agobiante y desesperanzador también. Porque Betty, te imaginas, no tienen trabajo, porque también vamos a hacer, digamos, una mención a un trabajo que nuestra organización también forma parte de esto, que es el ISEPSI. Ha hecho, ¿no es cierto?, permanentemente está haciendo un relevamiento en la cuestión de precios. Sí, por eso nosotros leemos todos los informes que hacen ustedes del CEPSI, que son el relevamiento de los precios de los productos más baratos de los que consume nuestros vecinos y vecinos, los almacenes del barrio, ¿no? Exactamente. Pero también el ISEPSI, conjuntamente con el área de salud colectiva de nuestra organización, realiza cada tanto un relevamiento que tiene que ver con el acceso a derechos y el derecho a la alimentación. Este año que pasó, digamos, en un periodo de julio, agosto, bueno, dieron indicadores gravísimos en relación a la población, ¿no es cierto?, que cómo está en cuanto al acceso al trabajo registrado, en cuanto a la alimentación, el acceso a un sistema público de salud. Y esos dieron datos alarmantes. Estamos hablando de que no podemos decir irresponsablemente toda la población. Lo decimos sobre un recorte, ¿no es cierto?, de una población de 714 familias que fueron entrevistadas, que asisten a los merenderos y ollas que tenemos nosotros distribuidos en capital y en localidades del interior. ¿Cuánta gente come en esos merenderos que ustedes administran? Y mira, estamos hablando de, en cada merendero tenemos 100, 150 niños y entre adultos que visitan estas meriendas u ollas, ¿no? Obviamente también nos cuesta mucho a nosotros mantener las ollas, entonces lo que más tratamos de garantizar son las meriendas, con la leche fundamentalmente. Bueno, y entonces estos datos, te decía Gabriel, ha dado como resultado, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, de estas familias, de las 714 familias entrevistadas, más del 8%, digamos, de 10, más de 8, digamos, no tienen un trabajo registrado en su familia, o sea, y no han conocido hace tiempo como antecedente de que algún miembro de su familia haya tenido un trabajo registrado. Entonces estamos hablando también de una situación, ¿no es cierto?, de exclusión y de pobreza que se viene arrastrando y se viene agudizando en estos últimos tiempos. Plantearse hoy, por ejemplo, que muchas familias ya han suprimido la comida, ¿no es cierto?, los niveles de las 4 comidas diarias que nosotros decimos que son esenciales para mantener, ¿no es cierto?, cualquier cuerpo humano, estas familias, muchas de ellas ya han reducido o han anulado. De las cuatro, por ejemplo, te quedan suprimen, con 3 o 1, claro, por ejemplo. Suprimen la merienda o suprimen la cena, o te comes un pedazo de pan y bueno, aguantás hasta el otro día. Y las madres ahí son las que más se sacrifican en aras de mantener la pancita llena de sus niños. Las madres, ¿qué hacen? Toman mate dulce, ¿no es cierto? Y bueno, y con algún pan, y con eso se sostienen. Y dejan algo para que sus niños puedan y niñas puedan comer. Entonces, si eso no estamos viendo, y bueno, no estamos asumiendo la realidad cruel y despiadada que está viviendo amplias mayorías en nuestra provincia y en el país también, obviamente. Pero son datos alarmantes, porque esto no queda acá simplemente como un hecho coyuntural de momento, de familias que no comen bien, que se reducen las cantidades, se reducen las calidades de los alimentos, obviamente. ¿Quién come, por ejemplo, hoy pescado? ¿Quién come pescado? ¿Quién va alternando pescado, pollo, carne en la semana?
y eso se va prácticamente quedando a un grupo, si se quiere, privilegiado de la población. Betty, y otra cosa, a ver, si se hace un censo de estadística, esta persona que barre en la cooperativa va a aparecer como persona que tiene un trabajo, ¿no? Sí. Y si vos barrés en una cooperativa y te pagan 20.000 pesos, no es justo que digan que vos tenés un trabajo, porque eso no es un trabajo que te dé un sueldo digno. A ver, antes se decía, a ver, ayúdame a pensar, ¿no? Antes se decía que el indigente, el que estaba bajo la línea de la pobreza, vamos a hablar del pobre, era aquel que no tenía un sueldo en blanco, ¿no es cierto? Entonces, el pobre solía ser la persona que vivía de changas o que tenía un trabajo estacional. Que estaba al margen del trabajo registrado. Claro, el que tenía un trabajo registrado era una persona que por lo menos su familia iba a comer bien, iba a tener algo de ropa, el calzado, iba a poder mandar a los chicos a la escuela y iba a poder conseguir un techo, aunque sea alquilado, prestado, lo que sea, pero iba a tener un techo digno. Bueno, esa era la persona que tenía suerte y conseguía un trabajo. Hoy, los que tienen trabajo, muchos de ellos, diría más de la mitad, están bajo la línea de la pobreza, son pobres a pesar de que tienen trabajo. Así es, el escenario, digamos, ha cambiado. Y en esto, obviamente, estos actores que vos decís, trabajadores asalariados, registrados, hoy navegan en pobreza, porque tienen salarios magros, salarios que ni siquiera, en muchísimos casos, ni siquiera alcanza a cubrir el costo de la canasta básica alimentaria. Entonces también esa situación se va profundizando. Cantidades de trabajadores y trabajadores formales que en un momento podríamos decir que estuvieron en una parte de la pirámide social, ¿no es cierto?, en la escala de clase media, hoy, bueno, ha venido a formar parte de la gran base social que es de la clase más humilde, Betty, pobre. A ver, durante muchos años se hablaba de que hay gente que dice soy clase media y que en realidad no es clase media, pero tenían aspiraciones de clase media, es decir, quizá el ingreso no sea de clase media, pero el nivel cultural, los proyectos, el sueño, el proyecto de vida, yo quiero que mi hijo sea tal cosa, estoy juntando para irme de vacaciones, aunque sea una vez cada tanto me voy a ir de vacaciones, bueno, algunos pequeños proyectos típicos de la clase media, ¿no es cierto? Sí. Ahora, yo creo que esa gente hoy ya perdió hasta la ilusión de ser clase media, hoy ya se asume pobre. Así y le dice a su hijo, somos pobres. A ver, yo creo que hay una frase que debe ser muy difícil decirle a un hijo, ¿no? Hijo, somos pobres. Cuando el hijo viene y dice, yo quiero porque mi compañerito, que el celular tal, que las zapatillas nuevas, y vos le tenés que decir, hijo, somos pobres. Es muy fuerte decirle a tu hijo, somos pobres. Y mucha gente esto lo ha tratado de evitar decir esa confesión de pobreza. Y hoy muchos padres le tienen que decir a sus hijos, hijo, no podemos porque somos pobres. La pobreza, las limitaciones, ¿no es cierto?, que te va condenando un sistema de gobierno, porque es así, ¿no? Esto no es un resultado de algo mágico, sino que tiene que ver con la implementación de determinadas políticas económicas, ¿no?, que van excluyendo a gran cantidad de personas de una situación de bienestar. Digo esto que decirle a mi hijo, bueno, soy pobre, no puedo comprarte la zapatilla, y te imaginás vos, la madre, cuando vamos al supermercado y nuestros niños desesperados quieren esos yogures porque ellos identifican cuáles son los mejores yogures, te señalan y lloran y vos tenés que andar rebuscándote por el yogur, el más barato, el menos, digamos, de menor calidad, y bueno, y ahí empieza, ¿no es cierto?, a degradarse la calidad de alimentación. Y esto es lo que me preocupa y debería preocuparnos a todos y a todas, que esta situación de limitación triste, ¿no es cierto?, en la calidad de alimentación no queda simplemente en un momento coyuntural. Esto va a traer ya, ¿no es cierto?, sus efectos para más adelante.
Si nosotros tenemos cantidades de niños y niños hoy que ya por ahí, desde la panza de la madre, ya no están siendo bien alimentados, nacen y van siendo alimentados en forma muy precaria, te imaginas lo que estamos haciendo es una condena social de cientos y cientos de niñas y niños que no van a llegar a la universidad, no van a llegar, porque van a estar limitados en su desarrollo intelectual. Totalmente. Entonces, esto es gravísimo, que si no se está tomando ya, ¿no es cierto?, decisiones políticas para abordar esa cuestión, somos, digamos, responsables de una sociedad que se va a venir inmersa en mayores pobreza, en indigencia y con situaciones limitadas, Betty, de vida. A ver, nosotros todos somos nietos o bisnietos de laburantes que, como decíamos, vinieron con una mano atrás y otra adelante, ¿no? Con optimismo, con ganas de trabajar, con mucha buena onda, digamos, empezaron su vida en Formosa y empezaron sin nada. Y ellos dijeron, mis hijos van a vivir mejor que yo. Yo voy a sacrificarme porque mis hijos van a vivir mejor que yo, ¿no? Y lograron eso. Esos abuelos o bisabuelos dijeron, yo me sacrifico, pero mi hijo va a vivir mejor que yo. Y ese hijo vivió mejor. Así es. Ese viejo, cuando se murió, vio que sus hijos estaban encaminados y que iban a tener una mejor vida y los nietos iban a vivir mejor. Profesionales, muchos. Claro, entonces eso de que mi hijo va a estar mejor y mi nieto va a estar mejor que mi hijo era la gran esperanza. Ahora hay muchos empleados públicos, por ejemplo, que ven que sus hijos van a vivir peor que ellos. Tal cual. Que no van a ser ni siquiera empleados públicos, que no van a ser ni profesionales, llegar a que la no mitad van a de poder, sus condiciones de vida de la que ellos fueron. Claro, no van a tener una casa propia. Que ellos pudieron conseguir la casa propia, la construyeron o se la adjudicaron, lo que sea, y ahora ven que las nuevas generaciones van a vivir peor, y eso es lo más tremendo. Por eso hay muchos padres que le dicen, hijo, andate, no te quedes, andate de acá. Y eso es tremendo, tener que decirle a tu hijo que se vaya de tu lado, sabiendo que no vas a ver a tus nietos, que los vas a ver de vez en cuando, que no vas a compartir las fiestas, etcétera. ¿No es cierto? Sí, sí. Bueno, esa realidad, como bien vos lo decías, que en una época que nuestros padres, ¿no es cierto?, los padres de quienes han venido a otros lugares, apostaron mucho a la educación. La educación fue el canal, ¿no es cierto?, que les permitió que sus hijos llegaran a ser profesionales. Hoy, estudiantes, por ejemplo, se reciben, como bien lo decías, no tienen, hay gente, por ejemplo, enfermeros, profesores. Hace 4 o 5 años conozco jóvenes que ya hacen 8 años que se han recibido de profesores a nivel medio y todavía no consiguen trabajo. Deambulan por todo el lugar y no consiguen, y tampoco tienen la posibilidad de viajar porque ni siquiera tienen para los pasajes y tampoco tienen dinero ahorrado, mucho menos para ir a instalarse en otra provincia. Por lo tanto, hay como un círculo, ¿no es cierto?, que se va generando de grandes niveles de pobreza e indigencia. Pero nosotros lo que decimos es que no hay que naturalizar la pobreza, no hay que naturalizar la indigencia, no hay que resignarse a una vida de exclusión, a una vida de violación de derechos permanentes, de lo que nosotros tenemos que pelear, ¿no es cierto? Tenemos que empezar a transitar el camino de sentirnos sujetos y sujetas de derecho. Y eso implica involucrarse en eso que hoy yo lo escuchaba que decíamos, involucrarse en la demanda, juntarse, organizarse y pelear. ¿Por qué? Por mejores condiciones de vida. Porque cuando uno va y reclama, como siempre nosotros decimos, cuando vamos frente a Casa de Gobierno y reclamamos, no estamos reclamando la casa del gobernador, las cosas que tiene el gobernador, le estamos reclamando lo que debe hacer, le estamos reclamando derechos que nos pertenecen, que permanentemente se teoriza o se narra, ¿no es cierto?, de que hay derechos. Sí, está en la Constitución, hermosa Constitución, hermosas leyes, incluso de avanzadas que tiene Formosa, hablando de género, del país incluso en cuestiones de género.
La cuestión es que cuando vos lo pasás, ¿no es cierto?, al sedazo de la vida real, cotidiana de la población, vemos que esos derechos no están, no existen. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, no resignarse. En primer lugar, empezar a pelear, a organizarse. Y además de pelear, de demandar, de reclamar y de organizarse, hay que aprovechar momentos coyunturales que la Constitución misma te facilita como ciudadano, que cada 2 años nuestro país, nuestra provincia, los ciudadanos y las ciudadanas tienen la oportunidad de elegir y de ser elegidos. Totalmente. Y hablando de eso, se da, ¿sí? Beatriz, vos sos candidata a diputada. Sí. Acá hay varias personas que están en las redes dándote apoyo. Por ejemplo, Libres del Sur Ibarreta. Vamos, compañera Betty, Ibarreta presente. Marilina Rodas, Silvana Caballero, bueno, Telma Barreto, varias personas que están dándote apoyo, estímulo para que sigas adelante. Contame cómo es esta candidatura, con quién estás, cómo vas a participar en estas elecciones del 25 de junio. Bien, nosotros como partido hemos hecho una alianza, ¿no es cierto?, y formamos parte del Frente Amplio Formoseño en esta oportunidad. Y precisamente dentro de las líneas, ¿no es cierto?, estamos con el Partido Nuevo País, que lidera el doctor Adrián Bogado y Gabriela Neme. Entonces, perfecto. En esa línea, obviamente que hay lista, ¿no? Sí. Como todas, ¿no? En esta lista, en la candidatura a diputación, la tenemos en primer lugar a Mara Amarilla, que es joven también, bueno, profesional, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, a Piñeiro, también Piñeiro. Exactamente, un hombre, ¿no es cierto?, de reconocida trayectoria dentro del radicalismo. Y bueno, y en tercer lugar voy yo en representación del Movimiento Libre del Sur. Y después tenemos como candidata a la doctora Gabriela Neme. Sí, bueno, como esa intendente. Como intendenta, exactamente. Bueno, esa es la oferta, ¿no es cierto?, si se quiere, señor. Que vamos a dar a la población. Ya se está caminando los barrios, vamos a dando a conocer, ¿no es cierto?, que existe una salida, una posibilidad, y que en esta la población también tiene que ver, ¿no es cierto?, que una de las alternativas somos nosotros, ¿no? Totalmente. Que venimos a plantear algo diferente. En esta línea, bueno, estamos nosotros con nuestro historial de lucha, ¿no es cierto?, claro. que bueno, ¿quién puede negar que confíe en nosotros? ¿Quién puede negar que Libres del Sur ha estado desde hace muchísimo tiempo peleando? Exactamente, o sea, de Libres del Sur siempre. Podrán estar de acuerdo o no con tu pensamiento político, pero nadie te puede negar que has dado testimonio de lucha, ¿no? Estar ahí al lado de la gente que necesita. Y además, bueno, también como partido, digo, la confianza que debe depositar el votante es que desde Libre del Sur somos muy propositivos nosotros. No es que siempre nos hemos quedado en la crítica. En la crítica y simplemente eso. No, permanentemente, ante cada crítica, hemos llevado propuestas concretas al gobierno nacional y provincial, como posibilidades de salida concreta, como posibilidades de un aporte que quiere hacer este partido, ¿no es cierto?, para poder lograr una salida y lograr caminar hacia el tan ansiado bienestar que nuestro pueblo merece. Así que se trata de eso, ¿no? Que confíen que, bueno, que hay toda una trayectoria, pero que bueno, que aquí con los compañeros que están en candidatos como Mara, como Piñeiro y como la candidata a intendenta Gabriela, bueno, también dan muestra, ¿no es cierto?, de su permanente lucha, reclamo, demandas, acompañamiento a los vecinos y las vecinas en situaciones muy delicadas. Entonces eso también tiene que dar la pauta, ¿no es cierto?, a la población, que esta es una posibilidad importante para aprovechar. Por eso digo que la población tiene que participar en la organización, en su demanda permanente, pero aprovechar estas instancias que nos ofrece la Constitución para poder elegir también algo diferente. Totalmente. Y dar una vuelta de tuerca a este gobierno, ¿no es cierto?, que viene ya más de 2 décadas en el poder, ¿no? Acá no se trata de una cuestión personal, siempre lo decimos, no es una cuestión personal cada vez que salimos a demandar o cada vez que cuestionamos algo. Acá lo que cuestionamos es el tipo de política que se administra y que se desarrolla y que beneficia solamente a un grupo reducido de la población,
¿sí? Porque es así, como que se va generando un grupo de élite privilegiada, que va, eso que decía vos, que va de viaje, que sus hijos tienen garantizado los niveles de educaciones superiores, que cuando terminan tienen los trabajos asegurados, que tienen casa, que tiene todo lo que tiene que ver cualquier sujeto de derecho o cualquier ser humano. Ahora, la amplia mayoría no estamos viviendo así. Tenemos nuestros hijos que no tienen trabajo, por ejemplo, que se han recibido y que no tienen trabajo. Tenemos nuestros hijos viviendo en nuestras casas, juntándonos todos ahí en el fondo, porque no tienen la posibilidad de tener una casa propia. Eso no puede pasar. Hay formas y formas de garantizar la vivienda, la casa propia. Hay formas, si se quiere. Bueno, hay tantos terrenos fiscales hoy, por ejemplo, que se podría bien hacer un relevamiento y, bueno, el loteo y dar a la población, no solamente a quienes son padres, a jóvenes, que familias, personas jóvenes que quieren tener su casa propia, su independencia, familia, ¿no? Y que es su derecho. Porque yo pregunto a los que están en el poder, ¿tienen casa? ¿No quieren tener casa? Siempre quieren tener casa. Y tienen muchas casas, algunos, porque evidentemente hay algo que tiene que ver con el ser humano, necesita un espacio para vivir. Seguro. Pero bueno, garanticemos el espacio de vivir en condiciones dignas para todos y todas. Siempre digo, nosotros queremos ser felices y esa felicidad hay que garantizarle a toda la población. Totalmente. Betty, te están escribiendo mucha gente de Palo Santo, Marisa Gutiérrez, Silvia González, Karina Cizuela, Nancy Guerrero, un montón de gente que está dándote apoyo, te está dando ánimo. Muchas gracias. Hay que seguir peleando, resistiendo, pero también hay que seguir militando y construyendo algo diferente. Y hay que seguir hablando con la población que no hay que naturalizar la pobreza, la indigencia y nunca resignarse. Nunca resignarse. El sol sale para todos. Totalmente. Y hay que luchar por eso. Gracias, Betty. Gracias, vamos a seguramente a tener otros diálogos a lo largo de la campaña y te agradezco muchísimo tu presencia en la radio. Bueno, gracias por invitarme. No, por favor. Muchas gracias, Betty. Gracias, Beatriz Galeano, candidata a diputada por Libres del Sur, dentro de la boleta del Frente Amplio Formoseño, que la lleva a Gabriela Neme como intendente.